Continuaremos con nuestro estudio de la historia y la interpretación, en esta ocasión estudiando el periodo desde el siglo V hasta el siglo XIV, que es considerado la Edad Oscura. Por lo general, así es la historia de la humanidad, aunque yo me opongo a esta declaración en varios aspectos del desarrollo de Occidente particularmente, porque a partir de los principios cristianos y bíblicos, la Iglesia Católica Romana desarrolla las universidades, bueno, los mismos monasterios hacen estas obras de caridad, etcétera. Hay muchas cosas que en actualidad nosotros consideramos virtuosas para la cultura y la sociedad que surgen en este periodo, así que cuando yo también me adhiero al hablar de que este periodo es conocido como la Edad Oscura, yo lo voy a considerar respecto al desarrollo teológico y con ciertas excepciones obviamente fue una etapa o una edad en el cual la interpretación bíblica básicamente no se observó. ¿Y por qué? Porque la Edad Media fue particularmente influenciada por declaraciones de Agustín, sacadas de contexto o extremizadas respecto a la autoridad eclesiástica en los asuntos de interpretación. Ellos exaltaron mucho la figura del obispado y mucho la figura de lo que era conocido como el magisterio. Y el magisterio es básicamente las declaraciones de la Iglesia y del Papa, hechas en contextos particulares, que declaraban cómo debe creer la Iglesia católica, que significa universal, pero nosotros le llamamos también católica y romana, porque es esta herencia desde el obispo de Roma de la cual nosotros estamos hablando y que dominó y predominó durante esas épocas, pero no en todo el mundo. Entonces, la autoridad eclesiástica lo que hizo fue ponerse por encima del texto bíblico. Y de hecho, si el día de hoy usted se acerca a un católico y le pregunta cómo se definió el canon, algunos van a decir, o la mayoría va a decir, la Iglesia dijo cuáles son los libros de las Escrituras. Lo que nosotros creemos como protestantes es que en realidad la Iglesia descubrió o identificó cuáles eran los escritos inspirados, pero no definió el canon como tal. Esa es la visión ortodoxa y bíblica del asunto, porque los creyentes no tienen la capacidad de decidir cuál es la palabra de Dios, sino que los creyentes identifican, particularmente los de los primeros siglos, la palabra de Dios. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Las ovejas del buen pastor identifican la voz de su buen pastor. Y es lo que hizo la iglesia cuando se definió el canon. Por tanto, el canon y la Biblia no está subyugada a la iglesia, sino que la Biblia crea a la iglesia y la Biblia, que es la palabra de Dios, es la autoridad de la iglesia. Pero en este periodo la iglesia se levantó como autoridad sobre las escrituras. Por lo tanto, todas las interpretaciones estaban supeditadas a lo que la iglesia decía que era como se debía interpretar. Y esto causa algo que no sabemos si es directo o indirecto. Sin embargo, la escritura comenzó a estar a disposición únicamente del clero, de los clérigos, de los maestros de las escrituras católicos romanos, y esto hizo de que la gente de a pie no tuviera acceso a la palabra de Dios, y de hecho esto llegó a un extremo en los siglos previos a la Reforma, de que en realidad la palabra de Dios era leída en un idioma que era incomprensible para aquellos que estaban escuchando en la homilía de la misa. Era un punto terrible porque las personas básicamente comprendían muy poco de quién era Dios, no conocían el Evangelio y se hacían proclamar o llamar cristianos a aquellos que hacían esto de negar el acceso a la palabra de Dios e incluso la enseñanza a la palabra de Dios. Y todo era enseñado desde la autoridad de la iglesia o desde el magisterio. Y ¿cuál era la interpretación dominante de esta época? Bueno, el sensus plenior dominó en toda la Edad Media. La mayoría de los teólogos católicos romanos iban a utilizar el sensus plenior o iban a creer en estos 4 niveles de significado. Hay excepciones en todo esto, en todo este periodo. Por ejemplo, Nicolás de Lira, un teólogo franciscano y un reconocido exégeta, rompe con este molde de época y reconoció un sentido místico en las escrituras. Sin embargo, enseñó que toda escritura debe entenderse en su sentido original en base al texto y que esto debe ser la única prueba para la doctrina. Y sus escritos particularmente influenciaron mucho a Lutero, lo que lo hace aún más importante para nosotros también, o para la Reforma protestante. Hay teólogos como Tomás de Aquino,
quien declaró o proclamó de que había que entender el texto en su significado real o literal. Sin embargo, también abogaron por la alegoría. Y como ya les mencionábamos, el texto bíblico estaba sometido a la autoridad de la Iglesia. Hay algo que no dejo en esta diapositiva, pero vale la pena su mención. Hubo un movimiento llamado el movimiento o la escuela escolástica, podemos decir entre el 1100 y el 1400, que era una serie de teólogos encabezados por Tomás de Aquino, quien fue su máximo representante y el conocido como el doctor angélico, proclamado por la Iglesia, el más grande teólogo de la Iglesia Católica Romana como tal, quien comenzó a fomentar el abandono del platonismo para la interpretación bíblica o en el concepto de la teología, y empezó a desarrollar más el aristotelismo, uniéndolo a y el filosofar las escrituras, buscando aplicarlo a la vida y a la comprensión del ser de Dios. El aristotelismo es un movimiento filosófico, también antiguo, derivado de Aristóteles, que lo que busca es comprobar mediante el empirismo, trayendo todo hacia lo concreto, hacia lo real, hacia lo material. Por tanto, lo que estaba buscando hacer Tomás de Aquino era buscar abandonar este sentido como tan lejano y espiritual, y acercarlo a lo concreto y a lo literal. Y esta escolástica iba a influir mucho en los teólogos de la posreforma, e inconscientemente lo que hizo fue traer un espíritu renacentista o ilustrador, que hizo de que los teólogos del siglo XV buscaran también el estudiar el texto bíblico, algo que básicamente podemos decir que se había abandonado en esa búsqueda del significado místico. El estudio del texto se abandonó en pro de entender algo que era tremendamente místico y espiritual. Y aquí es donde vamos a dedicar un poco más tiempo, del siglo XV al siglo XXI. Vamos a ver movimientos también del siglo XXI. Y el más importante o significativo para nosotros de la historia de la interpretación es la Reforma Protestante, porque junto con el Renacimiento y este espíritu aristotélico o escolástico del cual les hablaba, vino el concepto de la necesidad del estudio de las escrituras de los idiomas originales. Y de hecho hay dos personajes que son tremendamente importantes para esto, que son Erasmo y Reuchlin. Y estos personajes lo que harían sería poner a disposición herramientas para estudiar los idiomas originales. De hecho, Erasmo de Rotterdam lo que hace es tomar manuscritos, empezar a buscar manuscritos griegos del Nuevo Testamento y comenzar a estudiar los idiomas originales y poner a disposición material para el estudio de los idiomas originales, trayendo la Biblia o el Nuevo Testamento en griego. El grito de la Reforma, junto con la sola escritura se podría decir, es ad fontes, a las fuentes. Hay que volver a las fuentes, y la fuente es la palabra de Dios, y hay que estudiarla con seriedad y profundidad. Los llamados reformadores vieron un conflicto entre la autoridad de la Iglesia sobre las Escrituras y las declaraciones de las Escrituras sobre su autoridad. Entendieron de que en realidad la norma de fe y conducta provenía de la palabra de Dios, por tanto su hermenéutica e interpretación no debía estar supeditada a la interpretación de la Iglesia, sino que la Iglesia debía estar buscando de que la Biblia les enseñara por medio del estudio de ella qué era lo que pretendía o cómo debía conducirse. Era invertir los roles de autoridad. E increíblemente la hermenéutica magisterial lo que fomenta es abandonar el estudio de las Escrituras y someterse únicamente a la doctrina derivada de lo que dice la Iglesia. Sin embargo, el estudio de las Escrituras lo que busca es que el Señor nos enseñe para que la Iglesia sepa cómo debe conducirse, y es someterse a la palabra de Dios. Junto con esto, la Reforma Protestante esbozaría dos principios que fueron transversales para los reformadores como Calvino, Knox, Lutero, Zwinglio, etc., entre muchos otros. Y estos dos principios son estos. En primer lugar, la Escritura interpreta a la Escritura. Y en segundo lugar, toda interpretación y enseñanza debe responder a la analogía de la fe. Primero, la Escritura interpreta a la Escritura. ¿Qué significa esto? Que cuando
necesitamos entender un texto bíblico, normalmente las escrituras mismas en otros lugares de la Biblia nos enseñan cómo debemos entenderlo. Encontramos definiciones, encontramos conceptos, encontramos desarrollos que las escrituras ya nos ha dado. ¿Qué desprendemos de esto? Que si queremos entender la Biblia debemos leer mucho la Biblia. Porque en la medida que leamos mucho la Biblia, la escritura interpreta la escritura y normalmente hay textos que nos ayudan a interpretar otros textos. La Biblia misma y el Señor a través de las Escrituras evidentemente nos enseña cómo entender la palabra de Dios. De hecho, puedo decir con total sinceridad que yo creo que el método gramático histórico es el método bíblico porque la Biblia dice que hay que acercarse a la Escritura para entenderla y nos da contexto, nos da un idioma en el cual se dio, nos da historia a través de la cual se dio, el cual debe ser estudiado para poder comprenderse. Y es lo que hicieron personajes como Esdras también. Bueno, en segundo lugar, toda interpretación y enseñanza debe responder a la analogía de la fe. Es decir, que el significado no puede ser ajeno a lo que la Biblia misma enseña. Por ejemplo, cuando nos acercamos a la ley, todos tenemos esta idea que es derivada de la respuesta de Pablo a ciertas problemáticas sobre la interpretación de la ley. Muchos tienen la idea de que el Antiguo Testamento o la ley particularmente se trataba de tienes que hacer esto para poder ser salvo y estar en una relación con Dios. Es una sobresimplificación de ciertos pensamientos respecto al Antiguo Testamento especialmente. Sin embargo, la analogía de la fe enseña y nos hace comprender de que en realidad lo que precede a los mandamientos de Dios es el pacto de Dios en el cual Él escoge a su propio pueblo. Es decir, que la relación y la elección de Dios es previa a el camino o la obediencia. Eso es parte del camino de la gracia y es exactamente lo mismo que nosotros vivimos, porque nosotros somos salvados a través de la obra del Señor en nosotros, somos salvos a través de la fe en el Evangelio, por la regeneración del Espíritu Santo, somos justificados por la fe, nosotros creemos y se nos enseña a guardar todas las cosas que se nos ha mandado, es decir, que viene salvación, unión con Cristo, salvación y después viene el caminar con Cristo, obedecerlo. Y la analogía de la fe enseña que esto es transversal en las Escrituras, porque Pablo, por ejemplo, en Romanos enseña de que Abraham fue justificado por la fe, David fue justificado por la fe, particularmente David ya estaba cuando había ley, y eso significa que no era la ley que lo salvaba, sino que el pueblo entraba en una relación de pacto, podemos hablar de salvación o de elección ahí, no es salvación para todos, es a algunos particularmente, no es a todos, y después el vivir en obediencia. Es decir, que la analogía de la fe nos busca resguardarnos de interpretar cualquier cosa que esté fuera de los parámetros de la gracia, de los parámetros de quién es Dios. Es decir, que cuando nos acercamos a un texto no podemos ir buscando algo que es de una deidad ajena, no podemos estar buscando algo que nos responda a algo que la escritura misma ya haya enseñado o nos haya definido, y si hay un concepto que es transversal en la escritura es el concepto de gracia. Desde la caída vemos la gracia, la vemos en todos los lugares de las escrituras, por tanto no podemos interpretar nada de forma ajena a esto. Entonces estos dos principios son claves para nuestra interpretación bíblica también. Y coloco una cita que es bastante buena, que es de Juan Calvino, dice: el mayor mérito del intérprete y expositor es decir lo que el autor original dijo y no atribuirle lo que nosotros creemos que debió decir. ¿Y cómo hacemos esto? Tenemos que estudiar mucho las escrituras y poder buscar el significado original para poder decir esto dijo Dios y no esto yo creo que debió decir. La posreforma. El periodo de posreforma, y estamos hablando del siglo XVI, XVII, se caracterizó por mantener estos principios de la literalidad contra la alegoría, la prioridad de la escritura sobre la autoridad eclesial y de la analogía de la fe. Esto se mantuvo y se desarrolló en este tiempo. Sin embargo, surge el llamado periodo confesional, en donde las iglesias comenzaron a poner por escrito interpretación de las escrituras,
y declaraciones respecto a la misma palabra de Dios. Ahora, esto tiene un fin bastante bueno, bastante positivo de generar distinciones, de generar aclaraciones, de enseñanza, porque muchas de las confesiones lo que buscaban era enseñar con simplicidad la palabra de Dios a los creyentes. Sin embargo, eso de alguna manera supeditó la interpretación a la confesión. Por tanto, lo que estaba fuera de la confesión no era correcto o no era bíblico. Por tanto, la confesión dictaba la ortodoxia y no la palabra de Dios, y su significado, y la búsqueda de ese significado dictaba qué era lo importante o relevante o qué se debía creer. La confesión, sin quererlo, tomó un lugar de autoridad. Y esto, insisto, no es con ese propósito. Ahora mismo, llamémoslo en la teología moderna o posmoderna, nosotros tenemos movimientos históricos de la Reforma como la Iglesia Bautistas particulares o reformadas, los presbiterianos, anglicanos, que tienen sus confesiones de fe y tienen declaraciones de este tipo. Nosotros tenemos una declaración doctrinal y en realidad lo que tenemos que buscar, aquellos que tienen esas confesiones, nosotros que tenemos declaraciones de fe, no es supeditar nuestra interpretación a esas declaraciones, sino por medio de las escrituras buscar qué es lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros declaramos en nuestra iglesia, esto creemos, porque los hemos encontrado en la escritura, lo enseñamos en nuestras iglesias. Sin embargo, si alguien no se siente cómodo con la interpretación, tiene toda la libertad de buscar una congregación que se ajuste a esto, porque nosotros declaramos qué es lo que creemos. Lo proclamamos, lo decimos directamente, pero no obligamos a las conciencias a creerlos. No decimos que eso en realidad es una herejía, eso está mal, eso está fuera de la ortodoxia, a menos que esto esté fuera de la ortodoxia. Espero se pueda comprender bien esto. Pero el periodo confesional, lamentablemente, inconscientemente lo que hizo fue sacar de alguna manera ese espíritu que había de vamos a las fuentes de vuelta, y lo que declaró fue vamos a las confesiones. E insisto, sin quererlo. Después hay otros movimientos de la Ilustración que surgen como respuesta a este periodo post-reforma, y este periodo dio origen a la llamada teología liberal, siglo XVIII y siglo XIX. Y esta teología liberal se reconoce por el método histórico crítico, en donde el intérprete se levanta como un juez de las escrituras. Y este método, de forma muy básica y sobresimplificada, lo que enseña es que hay que sacar todo lo milagroso de las escrituras, dejando solo lo natural, separando así la experiencia de fe de la historia. Y básicamente este método histórico crítico lo que hace va a ser desprender de su sobrenaturalidad de las escrituras, va a sacar los milagros, va a sacar toda cosa que no sea, comillas, natural para aquellos que se acercan con este método. ¿Y qué va a decir respecto a los relatos bíblicos? Va a decir de que en realidad esas cosas que las personas dicen que vieron es su experiencia de fe y cómo comprendieron o cómo vieron ciertos acontecimientos que sucedieron. Recuerdo muy bien una vez estudiando el libro de Marcos, abrí un comentario de la editorial Sígueme, de Joel Marcus, acerca del Evangelio de Marcos, que es liberal él. Ellos aportan mucho en la exégesis de la comprensión de las palabras, especialmente en el idioma griego, hacen un excelente estudio de eso, pero se escapan en otros asuntos como este. Y él decía respecto a cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan, encuentren a estas personas en la posada y díganle, el maestro dice que necesita el burrito, y él les dirá, aquí tienes. ¿Y qué explicaba Joel Marcus cuando, en respecto a esta situación? Él decía, miren, Jesús fue a conversar antes con las personas de la posada para que cuando él enviara a sus discípulos, ellos le entregaran el burrito. Y lo que hacen básicamente es librar de la sobrenaturalidad de Jesús y de la deidad de Jesús también las historias. Desprenden todo lo milagroso y desmembran las escrituras y dicen, bueno, ellos creyeron de que esto pasó, pero en realidad fue algo místico, algo espiritual, y ellos lo representan, de nuevo, alegóricamente. Y de nuevo este sentido místico, espiritual, toma una gran primacía
Sin embargo, para la ilustración, a diferencia de los movimientos antiguos de la alegoría, aquí lo únicamente realista y natural era lo que valía la pena y fomentaba la experiencia de fe. Ya en la época postmoderna, moderna y postmoderna, siglo XX y siglo XXI, aparte de la huella que se siguió desarrollando, porque no vamos a decir que estos periodos solo tuvieron estos movimientos, es decir que por la gracia del Señor, la ida a las fuentes de las Escrituras se ha seguido fomentando y sigue viva, y va a seguir viva porque el Señor se encarga de esto. Aparte de eso, se siguió desarrollando en Occidente la teología liberal, que también fue mutando, gestando movimientos interpretativos como por ejemplo la teología de la liberación, que mira las escrituras desde una hermenéutica de la justicia social, o desde el marxismo, que dice de que en realidad Jesús vino a librarnos de no solo de la esclavitud del pecado, y lo veo eso únicamente desde una perspectiva moral, sino que vino a librarnos de las injusticias de la sociedad, etc. De ahí surge la interpretación feminista, la hermenéutica latinoamericana, la hermenéutica de la sospecha, y todos estos movimientos lo que hacen es poner el significado del texto en las manos del intérprete, y no importa lo que quiso decir el autor, importa cómo lo vivimos, importa qué es lo que hacemos con el texto y qué hacemos que signifique. E importa mucho para el posmodernismo qué es lo que el texto significa para ti. Esa frase es posmoderna, porque no es que lo que el texto significa para mí, es lo que el texto significa, el sentido que quisieron darle los autores originales. Estas son las características de todas las interpretaciones postmodernas. Saquemos un par de conclusiones para concluir. Se visualiza a lo largo de la historia un continuo conflicto entre el sentido literal del texto y la alegoría o espiritualización de los textos bíblicos. Lo vamos a ver permanentemente, este conflicto. ¿Entendemos el texto como lo que dice el texto o lo entendemos mucho más allá, muy profundamente, de forma muy mística, especialmente cuando no lo entendemos y no nos hemos dado cuenta la forma o no nos hemos dado el tiempo para estudiarlo? Y otra conclusión es que las filosofías de ciertas épocas impactan en las siguientes. La iglesia y la interpretación bíblica no están exentas de esto. Tenemos que comprender que los movimientos, tanto teológicos como contextuales, no se influyen. Por ejemplo, a Orígenes y Agustín los influenció en gran manera la filosofía platónica, especialmente Filón, a los teólogos de la Edad Media las conclusiones de Agustín, la influencia de la Iglesia Católica, y a Tomás de Aquino la filosofía aristotélica. En los tiempos de la Reforma influenció el renacentismo, y en tiempos posteriores la Ilustración y el racionalismo, y así podemos seguir hasta nuestros días, en donde el posmodernismo influencia nuestra cosmovisión, junto con estos cerca de 2000 años de historia e interpretación que hemos recorrido. Es decir, que nosotros también tenemos que darnos cuenta de que hay movimientos, corrientes, tanto teológicas como culturales, que influyen en nuestra forma en que vemos la palabra de Dios. Y no estamos exentos de ir a Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice que no tenemos que amoldarnos a este mundo, a este siglo, sino dejarnos ser transformados, porque es un pasivo que nos transforme, la renovación de mediante la renovación de nuestro entendimiento, mediante la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos ser transformados por la palabra de Dios, que ella genere nuestra cosmovisión, e ir a entenderla con unos lentes sencillos y bíblicos, para que ellas sean nuestros lentes y nosotros observar correctamente el mundo, la sociedad y las mismas escrituras. En otras palabras, necesitamos a la palabra de Dios para que nos transforme y nos quite estos lentes culturales, que no los podemos quitar completamente, pero nos ayudará mucho a ver correctamente la misma palabra de Dios. El Señor les bendiga, hermanos.